Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la segunda semana de Cuaresma. Viernes de la segunda semana de Cuaresma. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Estamos a fines de la segunda semana de la jornada cuaresmal. La invitación por parte de Dios y de la Iglesia está ahí para regresar al Señor. Y este es uno de los temas que nos presenta esta parábola, en el cual el tema central es el rechazo de Jesús como el enviado de Dios. Y por tanto, si rechazaron al enviado de Dios, están también rechazando a aquel que lo ha enviado, a Dios mismo, ¿no? Ahora, esta parábola Jesús la dirigió a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Pero nosotros que la escuchamos hoy en día también se nos pregunta, particularmente en esta temporada de Cuaresma, ¿cómo es que andamos en nuestro caminar con Jesús, ¿no? Si estamos atentos a recibirlo y a seguirlo y a regresar a Él, o sea, la metanoia, la conversión, el reorientar nuestras vidas a donde Dios nos llama. Este es el tema central de la temporada cuaresmal, cuando somos invitados a hacer un discernimiento en dónde nos encontramos hoy en día en nuestro caminar con Cristo. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos separan, que nos impiden que
nos roban de la dignidad que Dios dice que es nuestra, ¿no? Entonces, al hacer conciencia de aquellas cosas que nos privan, que nos roban, que nos encadenan, que nos roba de nuestra libertad, de quién dice Dios que somos, que vivimos en la libertad de los hijos e hijas de Dios, ¿no? Y haciendo conciencia de esto, pues entonces podemos nombrar aquello para poder presentarlo ante Dios y decirle a Dios con toda humildad: Señor, esto es lo que me separa tanto de ti como del prójimo, como de mí mismo. Y cuando uno reconoce, cuando uno nombra aquello que le impide, que le roba, que lo esclaviza, pues entonces hay la oportunidad de la conversión, del cambio, de pedirle a Dios que con su gracia nos ayude a reorientarnos nuevamente hacia donde Él nos llama. Este es el propósito de la Cuaresma. Es un llamado constante que Dios nos da para ir profundizando cada vez más en nuestra vida en Cristo, en nuestro caminar con Él. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Aquí ya Jesús está en el Evangelio de Mateo, está ya en Jerusalén, ya ha entrado triunfalmente a Jerusalén, y son los sumos sacerdotes y los ancianos los que están de responsables del templo de Israel, que es el centro, que es el ombligo del culto judío de aquel entonces, ¿no? Y aquí Jesús, dirigiéndose a ellos, a los líderes religiosos, pues les da esta parábola en torno al rechazo que ellos están haciendo de Él mismo y de aquel que lo ha enviado a Él, a Dios mismo. Dice: había una vez un propietario que plantó un viñedo. La viña es un símbolo de Israel. Nos dicen algunos comentaristas que en el antiguo templo de Jerusalén, en la piedra del templo estaba grabada en la piedra una viña que es un símbolo de Israel mismo. Israel está representado por una viña que Dios cuida, que Dios protege, pero que esta viña tiene que producir frutos del reino de Dios. Y ese es un tema también dirigido hacia nosotros que escuchamos este evangelio. Dice: plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje, ¿no? Esta imagen de que el dueño arrienda el viñedo y espera que en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la vendimia, pues él reciba su parte como dueño de esta viña. Aquí puede hacer referencia al reinado que apenas está inaugurando en Jesucristo, y que es a Cristo que se está rechazando, o también puede hacer referencia a la segunda venida de Cristo, que mientras Él regresa, o sea, entre la ascensión y la segunda venida, pues es el tiempo en el cual vivimos hoy en día. Y la pregunta está ahí: ¿cómo estamos viviendo nuestra llamada de Dios en Jesucristo? Si estamos siendo fieles a esa llamada, a esa identidad como hijos e hijas amadas de Dios, como ciudadanos del reino, o simplemente pensamos, porque el Señor está lejos, no está con nosotros, pues entonces podemos bajar la guardia o podemos hacer de la nuestra, ¿no? Y estas actitudes pues reflejan una tremenda inmadurez, ¿no? Por ejemplo, comparemos a un niño, una niña, pues que vive prácticamente bajo la sombra o miedo de sus padres, ¿no? Y que cuando sus padres están presentes, pues se porta de una manera, pero cuando los padres no están ahí presentes, se porta de otra manera contraria a las expectativas de quién es el hijo o hija de sus padres, ¿no? Pues igualmente nosotros, ¿no? Si pensando de que el Señor, pues, está lejos o está por llegar y no sabemos cuándo llega, pues entonces bajamos la guardia, hacemos de las nuestras, ¿no? Y repito, esto refleja una tremenda inmadurez, porque esperamos de que nuestro comportamiento sea diferente si el Señor está ahí enfrente de nosotros y está presente con nosotros, ¿no? Y esto
manifestaría pues un tipo de miedo ante Dios, que ante Él me comporto de una manera, cuando Él no está me comporto de otra manera, ¿no? Y esto no es madurez de fe, no es madurez de conciencia, no es madurez de vida, puesto que una persona madura, una persona responsable de sí misma y de su conciencia, pues se porta igual esté el Señor o no esté, esté en cualquier lugar, si en casa o fuera de casa, ¿no? Ahí es donde se manifiesta la madurez de una persona que vive no por miedo a Dios, no por miedo al que dirán, sino porque yo reconozco cuál es mi dignidad y cuál es la vida a la cual soy llamado según mi dignidad, ¿no? Y eso es lo que refleja una madurez. Y esta parábola, pues, entonces hace referencia a estos que han rechazado a Cristo, que están aquí representados por las autoridades judías, porque no saben cuándo el Mesías regresará y que por tanto el comportamiento que Jesús critica de ellos es un comportamiento hipócrita, de que lo que viven y lo que profesan, entre estos dos no hay una consistencia, y que por tanto lo que enseñan y lo que viven pues contradice lo que profesan como un pueblo de Dios, como la viña del Señor. Dice, llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Aquí el fruto es el fruto que Dios espera como pueblo de Él, o sea, los frutos del reino. Tanto esto se puede decir del pueblo de Israel como también del pueblo cristiano, de que tenemos que producir frutos que Dios espera según nuestra dignidad que hemos recibido por medio del llamado, ya sea por la ley mosaica, ya sea por medio de Jesucristo, ¿no? Y que por tanto, si no estamos produciendo los frutos que Dios espera como viña de Él, como su pueblo, pues entonces este nombre que llevamos no significa gran cosa. Lo que profesamos de ser cristianos, lo que profesamos de que tenemos la Sagrada Eucaristía, pero ¿de qué nos sirve todo esto si no estamos produciendo los frutos que Dios espera, ¿no? Y esto es hacer conciencia de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, un ciudadano del reino, hijos e hijas amados de Dios. No simplemente el repetir fórmulas, el repetir dogmas. Si esto no se hace realidad, no se hace carne, digamos, no se encarna en nuestra realidad. Y si no estamos produciendo los frutos, ¿frutos de qué? Frutos según los principios fundamentales del reino de Dios que Jesús nos modela. ¿Y cuáles son estos principios fundamentales? Es el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Son los valores en los cuales Jesús construye este reino. Y son los valores que somos llamados a asimilar, a ser nuestros, para que estos valores guíen, también cuestionen nuestra forma de ser y de vivir, particularmente en relación con otros. Y si esto no está produciendo los frutos que Dios espera como viña del Señor, como pueblo del Señor, pues no importa qué título nos pongamos, qué nombre nos demos, si esto no refleja ni la dignidad ni el tipo de vida que Dios espera como pueblo santo de Dios. Así que Dios envía o el dueño de la viña envía a sus empleados para que recojan la parte que le toca, y entonces esto vienen representando los diferentes profetas que Dios ha enviado, los profetas del Antiguo Testamento, como los profetas que aún Dios sigue enviándonos, ¿no? Y que cuando no respondemos a este llamado de Dios, a la santidad, a la rectitud, a producir los frutos del reino que somos llamados a producir como pueblo santo de Dios, pues entonces igualmente nosotros estamos rechazando no solamente a aquellos que Dios nos envía, sino también a Cristo que los envía, y también al que envió a Jesucristo, a Dios mismo, ¿no? Así que esta parábola, nosotros que la leemos hoy en día, debe de cuestionarnos. ¿Cómo va nuestro caminar en Cristo?
Ahora dígame, Jesús pregunta, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores y el que le entreguen los frutos a su tiempo. Y han dado una respuesta apropiada, y por eso Jesús les dice de nuevo, al oír esas palabras, le dijo, por esta razón les digo que se les hará quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Pues igualmente a nosotros, ¿no? No podemos confiar simplemente con decir de que somos la iglesia de Cristo. ¿De qué sirve llevar el título ese, el nombre ese, si no estamos produciendo los frutos del reino? Y repito, esto no simplemente significa repetir fórmulas, decir ya cuántas veces he leído la Biblia, cuántas veces yo puedo repetir los dogmas de la iglesia, si todo esto en mí no está produciendo, si todo esto en nosotros como comunidad no está produciendo los frutos que Dios espera en nosotros, ¿no? La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios, y es algo que seriamente tenemos que cuestionarnos. ¿Qué es lo que proyectamos como iglesia? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.